ahí a Tini, esto es Eluna Tini, muy emocionada en su gira por España, en su primer show en Barcelona, donde le costó bastante poder subirse al escenario, y lo dijo en ese momento, pudo decirlo, por cuestiones de pánico, repitió ella, y también algo personal que le estaba pasando. A partir de eso decidimos llamarlo a Fabián Olaz, que es doctor en psicología, terapeuta, docente, investigador, para que nos ayude también un poquito a poner este tema y a hablar sobre los ataques de pánico. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación, Coti. Bueno, vos decías, muchas veces hace falta que le pase a un famoso como para hablar de estos temas, porque la verdad que en la diaria se hablan, pero por ahí en instancias o en medios de comunicación nos cuesta hablar un poco de estos temas, y hoy queremos profundizar cómo darnos cuenta que estamos sufriendo un ataque de pánico o que estamos tal vez con necesidad de hacer una consulta. Bien, bueno, en primer lugar, lo que a mí me gustaría transmitir es que es mucho más común de lo que se piensa. Bien. Muchas veces no tenemos la información para reconocerlo, y de hecho creo que las últimas estadísticas hablan de un 30% de la población mundial alguna vez ha sufrido un ataque de pánico. O sea, lo primero es normal, es tratable, y creo que un poco tener información adecuada al respecto ya es un gran paso. Un ataque de pánico, antes que nada, es una respuesta de miedo intenso, normalmente impredecible, agudo, y que es más común de lo que pensamos, digamos, y no necesariamente se transforma en un problema clínico. Hay personas que han tenido uno y no han tenido nunca más un ataque de pánico. Básicamente, el ataque de pánico tiene como 3 componentes fundamentales. Primero, la activación psicofisiológica, una respuesta que debe incluir al menos 4 de 13 síntomas posibles, que son todos de tipo psicofisiológico, generalmente agrupados en 2 tipos. ¿Cómo cuáles? Cardíacos, sí. Taquicardia, agitación, sensación de potencia. Incluso algunas personas reportan dolores de brazos como si fuese un ataque cardíaco. Claro. Y por el otro lado están los síntomas asténicos, que son más síntomas de tipo de desmayo, de sensación de pérdida de conocimiento, o de volverse loco. Entonces, esos síntomas, que son básicamente respuestas de activación de miedo, o sea, es nuestro cuerpo respondiendo al miedo que tenemos. Aunque Exacto. El miedo no sea una situación puntual, digamos. Eso es muy importante, porque normalmente el ataque de pánico, al ser inesperado, no se vincula con ninguna situación en particular. Ahora, cuando se cronifica, puede llegar a asociarse a determinadas situaciones y ya se transforma en algo mucho más situacional. Y ahí viene el segundo componente del pánico, que es la interpretación. Bien. Si la persona interpreta que lo que le está pasando es señal de potencial muerte inminente o pérdida de control o volverse loco. Y ese componente más cognitivo es lo que hace que los síntomas se hagan más intensos y entramos en un círculo vicioso. Claro, de interpretación. Porque no podemos respirar. Entonces siento que me voy a morir, y como me asusto, siento que no puedo respirar, y entraste como en ese círculo vicioso, que es normalmente cuando se instala el ataque de pánico. Normalmente lo que es importante es que la persona sepa que no ocurre lo que su mente ansiosa le está diciendo, que en realidad duran entre 10 y 30 minutos, alcanzando su pico a los 10 minutos. Por eso muchas veces algunas terapias sugieren simplemente permanecer en los síntomas y esperar el tiempo para ver que la respuesta va a caer. Es una respuesta de activación emocional. Lo que pasa cuando esto se transforma en un problema es que ese círculo lleva a que la persona esté constantemente preocupada de tener otro ataque de pánico. A que le va a suceder de nuevo. Exacto, y esa anticipación ansiosa hace que el organismo ya esté en estado de alerta, que es básicamente el caldo de cultivo para un nuevo ataque de pánico. Constantemente en alerta pensando en que me va a suceder. Exacto, que en cualquier momento me puede pasar, Fabián, antes de irnos a esto, a la crisis o a un ataque de pánico crónico, no es necesario que exista un detonante, digo, que esté en la punta de la montaña y me dé miedo, o que haya una tormenta furiosa. ¿Puedo estar sentada en mi casa y que me dé un ataque de pánico? O sea, sí y no. Cuestión importante, los ataques de pánico pueden aparecer en otros problemas psicológicos. Por ejemplo, una fobia específica. Si yo tengo miedo a los perros y sé que voy a ir a un lugar donde puede haber un perro, esa anticipación y preocupación puede llegar a que aparezcan los componentes del ataque de pánico. Si tengo miedo a hablar en público, ¿sí? Puede aparecer. Ahora, cuando se habla de trastorno de pánico, normalmente tiene esa característica. No es situacional, la crisis es inesperada y aparece una preocupación constante a poder tenerlo, porque precisamente no sabemos en qué momento puede aparecer. Entonces, lo primero es que los ataques de pánico pueden formar parte de diferentes cuadros ansiosos, pero cuando forma parte de lo que llamamos trastorno de pánico, tiene esas características. Es inesperado, no es situacional y no sé en qué momento me puede pasar. Bueno, ahora voy a una consulta, digamos, más allá de que nosotros no nos damos cuenta si es un trastorno o si es un ataque
puntual. ¿Cómo yo tengo que, si tengo un ataque de pánico, tengo que ir a hacer una consulta? ¿Lo puedo transitar solo? ¿Qué es lo recomendable? Si yo me doy cuenta que pasé por alguno de estos síntomas o situaciones, ¿qué es lo recomendable? Mira, hay un factor que es muy importante que yo no señalé. Yo a veces a los pacientes cuando educo sobre este ataque de pánico les señalo esto. Imagínate que tenés un tanque de agua muy grande y un tanque de agua muy pequeño. El tanque de agua muy grande es el del estrés o la ansiedad basal, digamos. Es como tu día a día, cuán activado estás en tu día a día. El tanque chiquito es el del pánico. Cuando se rebalsa el tanque grande, puede caer en el de pánico y aparece el ataque de pánico. Dicho así, un ataque de pánico ya es una señal de alarma de que algo está pasando en el tanque grande, es decir, en el estrés, en el día a día, en la exigencia, en la sobrecarga. Entonces, en ciertas personas que ya pueden tener cierta predisposición, hasta biológica, digamos, o de orientación a las señales del cuerpo, va a aparecer el pánico. Mientras que en otras personas no va a aparecer un ataque de pánico y el tanque de agua sigue rebalsando. Entonces, es en algún punto una señal de alarma útil para la persona. Entonces, cuando aparece un ataque de pánico, lo primero que yo recomendaría es parar, porque tu cuerpo te está dando una señal, y una opción es comenzar algún tratamiento psicoterapéutico. Bien. Por lo menos para que me informen si ese ataque de pánico es simplemente por algo de mi día a día o hay alguna otra circunstancia presente. Otra cosa importante, hay otros problemas psicológicos que transcurren con ataques de pánico y uno puede ser el abuso de sustancias también. La mala alimentación, la falta de sueño, son todos factores predisponentes. Cosas que nos pueden pasar a todos en cualquier momento. Mala alimentación, falta de sueño. Y más en nuestras épocas. Sí. La preocupación excesiva, la inseguridad económica. El estrés que suma a ese tanque, me quedó muy registrada la imagen del tanque grande. Y yo quisiera, por último, para no dejar de abordar también esto de cuando es un trastorno de pánico, ahí cómo es la terapia o cómo es la forma de tratar ese tema. Cuando es un trastorno de pánico o cuando es un ataque de pánico que la persona necesita abordar en la clínica, porque puede ser que simplemente se asustó y lo quiere trabajar, yo soy un terapeuta que trabaja con lo que se llama práctica basada en la evidencia. Es decir, nuestro país tiene una tradición muy grande, de hecho es uno de los países que es el país que tiene más psicólogos per cápita, pero aún así Están todos colapsados los psicólogos. Sí, y hay otra cosa más preocupante, que la práctica de la psicoterapia, se usa mucho terapia no basada en la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Que hay dos abordajes que son útiles para el trastorno de pánico que han demostrado eficacia. La terapia conductual o cognitivo-conductual, o la medicación, particularmente con IRS, con inhibidores de recaptación de serotonina, que son antidepresivos. No así los ansiolíticos, que es lo que más toman o se automedican las personas. Entonces yo recomendaría que acudan sí o sí a un terapeuta que siga una línea cognitivo-conductual, que es básicamente la que cuenta con eficacia para el abordaje de este tipo de problemas. Fabián, me gustó porque también nos dejaste abierto el tema de la automedicación, que seguramente en otro momento estaremos hablando. Hoy hablamos de ataques de pánico y le agradecemos porque nos ayudaste un montón a entender todas esas circunstancias. Gracias, Fabián. Un placer.